maravilloso, ¿no? Que Dios ama a cada uno de nosotros. Amén. Sí, esta noche vamos a seguir alabando al Señor con otra alabanza. La alabanza número 360, de 460 diré. Porque Él vive, ¿sí? La alabanza número 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vive y murió por mi pecado, así está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gato tiene a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que el Cristo nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invita, veré gloriosas luces y pelearé. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, estamos agradecidos a Dios nuevamente que nos permite su gracia. Y hoy fue un día muy especial, ¿no? También muchos pastores vinieron, no esperábamos así de esa manera, ¿no? Que puedan venir, pero Dios trajo, ¿no? Y abrió sus corazones para que ellos puedan decidir participar, ¿no? Del desayuno pastoral. Y podíamos recibir 40 pastores, 19, 21 líderes, ¿no? Total 60 en total. Y podía pensar de verdad, cuando nosotros decidimos avanzar, el que se encarga del trabajo es el Señor, ¿no? Él empieza a manifestarse, pero si nosotros no decidimos, creo que no podemos ver a Dios, ¿no es cierto? Y yo pensaba mucho, ¿no? Yo quería hacer en otro lugar por el ambiente, pero si hacíamos en otro lugar, perdíamos el baño de varones, ¿cierto?
¿Ahora me pueden entender? Y más fácil es buscar otro lugar, ¿no? ¿Sí o no? No hay trabajo, no hay nada, nadie se mueve, tampoco hay ofrenda, ¿no es cierto? Y todo fácil, ¿no? Pero ofrendando, echando nuestro corazón, su tiempo, los hermanos. Ahora tenemos un hermoso baño de varones, ¿no? Y la cual el pastor también estaba agradecido a Dios. Y así queremos hacer también, ¿no? Para el baño de mujeres, que sea también elegante, ¿no? Para que los invitados se sientan a gusto, ¿no? Ese es el motivo, hermano. Avanzaremos juntos, ¿no? Por el corazón de Dios. Creo que estos eventos son muy apropiados para poder avanzar, ¿cierto? Si no, creo que ninguno viniera a trabajar, ¿no? Hasta 1 de la mañana, ¿sí o no? Y anoche, ¿no? También podíamos ver la gracia de Dios, ¿no? Y varios hermanos vinieron. Hoy también, ¿no? Y nosotros vamos a recibir la gracia de Dios. Y hoy vamos a invitar, ¿no? Como al hermano Esbón para que pueda orar por el seminario. Y también después de eso, ¿no? Cómo se prepara el grupo Nuevo Día, ¿no? Vamos a tener, ¿no? La participación del grupo Nuevo Día. Sí, vamos a invitar al hermano Esbón. Perdón, video, resumen del GORCAM, ¿no? Corea del Sur va a ser. Buenas noches, Antes. pastor. Buenas noches, hermanos. Oremos. Dios Padre, en esta noche le queremos dar las gracias, Señor, una vez más por este día tan lindo que usted nos regala, Señor. También por sus ministros, Señor, por su siervo, que también usted ha permitido a su siervo, Pastor Andrés, poder llegar a este lugar, Señor, con un solo propósito, Señor, que escuchar el Evangelio, el corazón de Dios, Señor. Le damos agradecidos, Señor, porque también podemos ver, Señor, que usted también quiere trabajar en el corazón de cada invitado, de cada hermano, Señor, en este día. Padre, usted también así en esta noche permítanos un buen tiempo para escuchar su palabra, un corazón abierto, Señor, para recibir su palabra, Señor. Usted también bendiga a su siervo, quien nos estará compartiendo en esta noche también. Usted también permita que todos los hermanos puedan llegar a este lugar, Señor, facilitando, Señor, el transporte, todas las cosas, Padre. Usted, Señor, solamente con su palabra puede cambiar el corazón del hombre, Señor. Le agradecemos, Padre, así en esta noche. Le pedimos y entregamos este seminario, Señor, en sus manos, Padre, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, ¿no? Dios puede cambiar la mente, el corazón de una persona, ¿cierto? Y muchas veces pensamos, hoy yo compartía, ¿no? Con un hermano, y él muchísimas veces había cuestionado, dice, ¿no? ¿Por qué así? Porque acá él es un arquitecto, ¿no? Es como de la familia del hermano Sergio, ¿no? Entonces tiene mucho conocimiento también, ¿no? Como muchos trabajos grandes, no pequeños. Y justo nos visita, había sido nuestro vecino, ¿no? Cerca vive, aquí a 1,5 cuadras. Dice que estaba buscando cuánto a la iglesia, ¿no? Porque ha visto que hermano Jesús viene, ¿no? Y también hermano Sergio es hermano vikingo, ¿no? Entonces está pasado a estudio bíblico y él se sorprendía, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Estas clases de personas que así vivan ahora, dice, ¿no? Y yo hallé la gracia, ¿no? De poder compartir con él. Y era como algo nuevo para él, ¿no? Muchas veces escuchamos que Cristo nació, fue muerto, ¿sí o no? Él también sabía, ¿no? Pero no sabía de qué manera Jesús quitó el pecado. Tan sencillamente como 20 minutos compartiendo con él podía cambiar, ¿no? Su punto de vista, también su corazón, y estaba agradecido, porque ahora es justo, ¿no? No es la justicia humana, sino la justicia de Jesucristo. Así, hermanos, estamos agradecidos, ¿no? Ustedes también pueden compartir, ¿no? Con muchas personas, y debemos cargar batería esta noche. Amén. Así como el celular se carga, ¿no? ¿Sí o no? Se conecta con la corriente. Nuestro corazón también se conecta con la palabra, va a cargar, ¿no? Y hay muchas personas que cuestionan porque les sucedió algo, entonces creo que no hay Dios, dice, ¿no? Pero Dios también nos
pone las dificultades para que volvamos a su corazón, ¿cierto? Y así hoy también vamos a escuchar, ¿no?, el video documental del campamento Corea del Sur, ¿no? Aún tal vez, como decía Pastor, parece un poco tarde, pero reiniciaremos un nuevo chip para el año, ¿no es cierto? Y así, ¿no?, todos podemos ir, ¿no? ¿O no? Creo que 2 hermanas están yendo, no solamente ellas van a ir, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que cambiar el chip, ¿no? Vamos a ir, ¿no?, un día. Sí, vamos a ver, ¿no?, pedir a staff. Mientras el grupo Nuevo Día se alista, ¿no? Después del video va a presentar, ¿no? ¿Están ansiosos por escuchar? ¿No escucho? A ver, ¿están durmiendo? Ya, ¿están ansiosos por escuchar? No se escucha, hermano. ¿Están ansiosos por escuchar el Nuevo Día? Ahora sí, ¿no? Sí, eso alimenta, ¿no?, el corazón de ellos, ¿sí o no? Entonces el aplauso para el artista es muy importante, ¿no? Y así vamos a mirar, ¿no? ¿Está listo? Now we open 2025 IYF World Camp. Oh, we are the world, hearts open wide. Dreams take flight where the stars collide. From every nation, we gather as one. IYF World Camp, the journey's begun. 도전의 날개로 하늘을 열어 변화의 바람이 마음을 깨워 70개국 친구들 손을 맞잡아 부산 해운대 세계가 하나. Feel the rhythm, hear the call. Together we stand, we'll never fall. 마음의 문을 열고 꿈을 향해 나가. We're connected, we're here to stay. The world connected, we rise, we shine. Hearts aligned in this moment divine. IYF World Empress, 시작된 꿈. Together we soar, forever as one. 그 예수님의 피로 Through the blood of Jesus, 우리의 모든 죄가 영원히 사해졌습니다. all of our sins have been forgiven forever. 아멘. Amen. 성경이 그렇게 말합니다. So says the Bible. 성경이 우리고 속죄함을 다하면 If the Bible says to us that you are redeemed, 우리가 죄인입니까 죄인이 아닙니까? then are we sinners or not sinners?
es creer viendo. Amén. ¿Cómo amén? Tienen que escuchar bien, ¿no? La fe es creer sin ver, dice, ¿no? Aquí ahora está otro título, ¿no? ¿Cómo dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Amén. La convicción de lo que no se ve, dice, eso es la fe. Yo creo, este año puedo ir, ¿no? Yo creo, este próximo año puedo ir. Entonces, Dios también va a trabajar para que nosotros podamos llegar, ¿no? No solo a Corea, a muchos países que Dios presenta al CLF, ¿no es cierto? Entonces, hoy también el grupo Nuevo Día es por la fe que está. Amén, hermanos. Sí, oraremos, ¿no? Para que ellos puedan crecer a nivel profesional. Ese es mi anhelo, ¿no? Que sea el mejor grupo. Sí, y yo creo que Dios va a trabajar, ¿no? En este año. Y Dios va, más que todo, mantener el corazón de ellos unido, ¿no? Para poder avanzar. Vamos a dar un fuerte aplauso al grupo Nuevo Día. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando
la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Cuando miro a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza, aleluya. De la boca de los niños y de los que maman, juntaste la fortaleza, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Oh, la 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 la, la 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 la, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final.
quieren ver cómo trabajamos, desean ser parte también de los maestros, profesores. Sí, justo ayer nos llamó, ¿no?, la nueva autoridad del régimen penitenciario nacional y quiere firmar nuevamente convenio por 5 años. Así que estamos agradecidos a Dios, ¿no?, cómo Dios abre las puertas. Así que vamos a presentar, ¿no? Y hoy presentamos a los pastores, bastante les gustó, ¿no? Y quieren trabajar con nosotros. Sí, vamos a escuchar, ¿no? En Bolivia, el 71% de las personas liberadas de prisión reincide y termina regresando tras las rejas. Estas son personas que, como todos, anhelan construir una vida llena de felicidad y propósito. Sin embargo, surgen preguntas clave que las llevan nuevamente a prisión. ¿Qué puede evitar que vuelvan a cometer delitos? La raíz del problema radica en la falta de un entendimiento claro y profundo sobre el mundo del corazón, las emociones, pensamientos y decisiones que moldean nuestras vidas. Sin esta comprensión, es difícil transformar realidades y superar las circunstancias que llevaron al error. Desde el año 2020, la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivia fue trabajando de forma continua en los centros penitenciarios a nivel Bolivia. Gracias a los convenios firmados con la Dirección General del Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, se han impartido clases de teología y desarrollo del intelecto en distintos recintos penitenciarios. Buscando fomentar una mentalidad fuerte y sana, este enfoque permite que los internos, incluso en su situación actual, encuentren fuerza en una fe verdadera y logren un cambio trascendental, ayudándolos a construir un futuro mejor. Cuando el mundo se detuvo por la pandemia, nuestro compromiso se fortaleció. Nos adaptamos rápidamente a la virtualidad para que la distancia no fuera un obstáculo, permitiendo que esta labor vital siguiera latiendo. Logramos unir en un mismo propósito educativo a más de 1.900 estudiantes en distintos centros penitenciarios de cada rincón de Bolivia durante ese tiempo. Del 2022 al 2025, la educación presencial se convirtió en nuestra mayor herramienta de cambio. Logramos impactar la vida de 3.559 estudiantes en los 9 departamentos del país. Gracias a esta presencia directa en los centros penitenciarios, hoy contamos con 300 graduados que son testimonio vivo de superación. Un esfuerzo conjunto que reafirma que con educación es posible. Nuestro compromiso con la transformación del sistema es integral. Por ello, dictamos talleres y conferencias para funcionarios y policías en todo el país, fortaleciendo sus capacidades como promotores del cambio. Además de la educación, brindamos servicio social a los privados de libertad, beneficiando a más de 33.000 personas privadas de libertad. También trabajamos en el área de salud, realizando ferias médicas y campañas de vacunación, porque la salud es parte fundamental de la reinserción social. Entre nuestros logros más queridos destaca la primera boda en el recinto penitenciario de San Pedro, un hito que no solo sentó un precedente en Bolivia, sino que ha inspirado a muchas otras parejas en distintas cárceles a restaurar su vida ante Dios a través de la unión y la esperanza. De la misma forma, celebramos con orgullo el primer acto de graduación de personas privadas de libertad. Lo que comenzó como un sueño hoy es una semilla que crece en todo el país. De 3.559 estudiantes, 300 han alcanzado su meta académica y 22 de ellos han iniciado un nuevo camino como educadores evangelistas. Ellos son el testimonio vivo de que es posible encontrar un nuevo rumbo y dejar atrás los errores del pasado. En el camino de estas incansables labores, hemos sido testigos de cómo Dios nos guía a través de las dificultades, recordándonos que no somos imprescindibles en este mundo frágil. Sin embargo, al recibir esperanza en nuestros corazones mediante su palabra, encontramos la fortaleza para realizar obras trascendentes que transforman vidas y siembran un futuro lleno de esperanza. ¿Qué les pareció?
Dios abre las puertas, ¿no? Para que el Evangelio se pueda esparcir, no solamente con las personas de afuera, sino también las que tienen problemas, ¿no? Como el tema de los penales, ¿no? Hay muchos privados de libertad. Si alguna vez se equivocaron, ¿no? Por eso están en ese lugar. Pero queremos también, ¿no?, transmitir el Evangelio en ese lugar, porque recordando, ¿no?, el pastor Quinquizo es el pastor a nivel mundial, ¿no?, del ministerio carcelario. Entonces Dios trabajó por medio de él, así también por medio de muchos hermanos que están en la cárcel puede Dios trabajar, ¿cierto? Sí, hoy también vamos a invitar, ¿no?, al coro de Esperanza para que nos cante 2 alabanzas y vamos a dar un fuerte aplauso. Sí, también, ¿no? Los dispositivos pueden preparar, ¿no?, en modo silencio, en modo avión, porque después vendrá la prédica, ¿no? Sí, para que no pueda interrumpir. Sí, adelante, hermanos.
Dios nos bendice, ¿no? Cada noche. Y hoy es última noche del seminario que titula. ¿No se escucha, hermano? Sí. Anoche aprendimos, ¿no? Hoy también vamos a aprender y también, ¿no?, practicar en nuestra vida de creencia. Sí, vamos a invitar, ¿no?, al pastor Andrés Lin, quien es ministro a nivel nacional, director de Misión Buenas Nuevas, Bolivia. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Esta noche también vamos a ver, ¿no?, el libro de Hechos. Esta noche vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 9. Capítulo 9 vamos a ver esta noche. Capítulo 9, desde el versículo 1 voy a leer. Poco largo voy a leer esta noche, hermano, ¿no? Sí. Hechos, el libro de Hechos 9, 1 hasta el versículo 22. Voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermano? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por las manos, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndolo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me has enviado para que recibas la vista y seas lleno del
Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta el versículo ya 22 nosotros hemos leído. Antes de escuchar, mirando ese video de trabajo de régimen penitenciario, desde el año 20 nosotros, con convenio, un año de convenio con gobierno, nosotros entramos a la cárcel. En el tiempo de pandemia, no podía ingresar. Pero como Dios, que guiando, dando la sabiduría a través de su siervo, o manera espiritual, donando televisores, luego entregando flash memory, dentro de flash memory, nosotros metiendo las prédicas, videos grabados de la prédica del pastor. Ahí mostraron casi 1.500 personas, ¿no?, de la cárcel, han escuchado. Y luego desde 2022, y mejorando la situación de pandemia, ingresamos a la cárcel de manera presencial. Luego hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nosotros dando la clase de teología a través de la palabra de Dios. Entonces Dios nos ayudó en gran manera. Entonces, y ahora dentro de la iglesia convocamos los hermanos, aunque hermanos muy ocupados, trabajando también su negocio, también su estudio, también su empresa, difícil sacar tiempo o visitar. Entonces, todos los hermanos que se puede capacitando, siendo profesores de teología, luego otra clase, educación de la mentalidad. Pero sí que faltaba. Si ahora hermanos entra dando la clase, faltaba. Aquí yo estoy en La Paz, ¿no? Estando en La Paz, 6 cárceles. Entonces, ¿usted conoce Patacamaya? Antes de llegar, Oruro, ¿no? De La Paz casi 2 horas de viaje. Entonces, cada semana hay 2 profesores viajan a Patacamaya. Entonces, hay muchos también escucharon el Evangelio. Luego, en un lugar poco lejos también, Calauma, hacia Piacha. Entonces, hay también 1 hora y media de viaje. Entonces, hay Calauma. Son adolescentes, jóvenes, puros jóvenes nomás están en ese cárcel. Entonces, ahí también nosotros damos. Luego, otro lugar es Chonchocoro. ¿Conoce Chonchocoro? Sí, ahí más peligroso está ahí. Sí, ahí hablaron. Entonces, escuchando un día, ay, pastor, muy peligroso, hay más peligroso nomás está ahí. Yo pensé que todos son diablos nomás iba a estar, pensaba malos, más peor. Pero cuando entrando, normal, como nosotros, él también desea aprender, escuchar la palabra. Y luego también San Pedro, ¿no? San Pedro, en la ciudad de La Paz. Luego Obraje, luego Miraflores, 2 cárceles de las mujeres. Total 6 lugares entramos nosotros. Entonces, aún los hermanos así entrando
dando las clases, pero faltaba profesores, hermanos. Entonces hay más lugares, ¿sí? Muchos lugares hay, y pide a nosotros. Uyuni también, ahí a la cárcel. También en Potosí también hay mucho más cárceles, pero no entramos, no hay profesores, no hay personas. Entonces nosotros hicimos capacitación, convocando los hermanos que se anime. Luego también fuera de iglesia también convocamos. Entonces algunos de jóvenes, licenciatura de Derecho, también algunos de bienestar, su clase, ¿no? Y luego también de la medicina, de diferentes lugares también se inscribieron, llegaron a aprender, recibir capacitación. Esa noche ustedes también han visto, ¿no? ¿Sí? ¿Todos han visto? Está bien, ¿no? Está trabajando bien. ¿Por qué mostramos? Para que anime, ¿sí? Yo también, ahí voy a entrar, aprendiendo, quiero dar la clase de teología, educación de la mentalidad. Entonces, antes de venir acá, La Paz hubo solo departamento La Paz, nosotros realizamos la capacitación de régimen penitenciario. Entonces, llegaron los pastores de otra iglesia, hasta sus líderes, y llegaron, querían aprender. Pero ellos son pastores líderes, más tenía interés de educación de la mentalidad. Ese libro quiere aprender. Aquí también tiene el libro Educación de la Mentalidad, hermanos. Entonces los pastores líderes escuchando preguntaban, ¿cuánto es, pastor, ese libro? Ese libro nosotros casi $100 compramos, un libro grueso, ¿no? Para universitarios, 1 año de clases, educación de la mentalidad. Entonces, los participantes nuevos de la capacitación tenía bastante interés ese contenido de educación de la mentalidad y preguntaba y quería aprender. Entonces, quiero comprar ese libro, pero no alcanza, dice. Puede bajar, dice, el precio. Entonces, por cuota también se puede llevar, hablamos. Por cuota también. Entonces, ellos estaban muy felices, contentos, comprando. Quería estudiar esa educación de la mentalidad. Entonces, hermanos, ¿y ustedes también escucharon de esa educación de la mentalidad? ¿También quieren aprender? Aquí no se anima mucho, acá parece. Esa noche fracasamos mostrar ese video. Yo pensé que mostrando mucho va a animarse. Creo que usted también desea aprender. Yo también, por la gracia de Dios, en la iglesia aprendí. Aprendiendo, podía dar esa clase, educación de la mentalidad, desde colegio también entrando, universidades también. Yo estando en Santa Cruz, Universidad Gabriel René Moreno, ¿conoce? Universidad del Estado, ¿no? Grande. Luego en Sucre, Universidad San Francisco Javier, ¿sí? Ahí también. Y luego La Paz también, UMSA, Universidad UMSA. No solamente universidades, también de las autoridades, ¿no? Alcalde, alcaldía. Luego los funcionarios, hasta diputados, senadores, hasta empresarios, muchos empresarios también desea aprender. ¿Sí? Así escuchando, ya ahora creo que está animándose, ¿verdad? ¿No? ¿Qué educación de la mentalidad? Porque todos los lugares desea aprender. ¿Ya usted también desea aprender? A poco falta, parece. Todavía ¿sí? No se anima. Voy a hablar más sobre educación de la mentalidad. ¿Ya desea aprender o no desea aprender? Sí, está bien, muy bien. Así debe ser. Es muy importante esa educación de la mentalidad. Eso
o nació de la Biblia, corazón de Dios. Claro, a través de esa manera, educación de la mentalidad, enseñando, explicando, pero eso salió de la Biblia, el corazón de Dios. Entonces, educación de la mentalidad, que es hablando, ahí tenemos, toda la persona tenemos corazón, tenemos, ¿cierto? ¿Usted también tiene corazón? Usted tiene. Yo pensé que no tiene. Por eso muy frío, no responde, no se anima. Pero usted también tiene corazón. Eso es el mundo del corazón, dice. Yo tengo corazón. Pero ese corazón, ¿se ve bien o no se ve bien? ¿Se ve bien? No se ve. Por eso se confunde muchas veces. No puede entender fácilmente. Aquí hay ese té de coca, ¿cierto? ¡Ay, qué rico!, ¿cierto? Cuando se ve materiales, más fácil entender. Comer me enfresca, me ayuda. Pero cuando el mundo del corazón es invisible, no se ve, pero ahí no hay. Por eso ya se confunde, por eso, ¿no?, difícil entender. Educación de la mentalidad es, primeramente, saber que tenemos corazón nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, tenemos corazón. Entonces, teniendo corazón, este corazón se siente, ¿sí?, la alegría, también la felicidad, también rencor, rabia, todo en el corazón se siente. Por eso es muy importante, ¿sí?, conocer el mundo del corazón. Entonces ese corazón también tiene camino, dice camino. El agua, el río también fluyen por su camino. ¿Sí? ¿Ha visto? Aquí en Cochabamba tiene río. Ese río, ¿cómo fluye? Por su camino. Sí, me gustaría fluir recto, ¿cierto? Pero muy raro, ¿cierto? Sí, por su camino. Igual, nuestro corazón también, sí, tiene camino, dice. Porque sí o sí, este camino, nuestro corazón se va y fluye, dice. Entonces, algunas personas, nuestro corazón confiando en sí mismos. ¿Esa parte puede entender? Confía en sí mismo, ¿verdad? ¿No? Confiando en mi pensamiento, en mi corazón. Esta persona, su corazón fluye. ¿Por dónde fluye? Camino hay. Luego, camino siempre tiene su final. Camino, destino tiene, finalidad, ¿cierto? Por eso ya nuestro corazón, cuando confía en mi pensamiento, en mi corazón, su finalidad es, ¿qué es? Fluyendo, el río llega, ¿cierto? Nuestro corazón también, su finalidad, ¿qué es? Parece que no quiere aprender, ¿sí? Ni responde. O si solamente cierra ojo, luego abre. Alguien va a responder, alguien, yo no. Ya cuando confía en mi persona. Confía en mi persona, ¿qué quiere decir? Lo que estoy pensando. Lo que estoy pensando, es correcto. Tengo razón. Así confiando, esta persona, su finalidad va a llegar. ¿Qué va a llegar? Su finalidad, ¿qué es? Fracaso. Fracaso, la muerte llega, la muerte. ¿Usted conoce Camino Yungas? Caranavi, ¿conoce? Ese camino, ¿qué dice? Camino de la muerte. Igual, educación de la mentalidad, ¿sí? Nuestro corazón, pero cuando confía en mí, esta persona sí o sí va a llegar, dice. Su finalidad es el fracaso, duele, sufre, la muerte, eso. Por eso yo también, ¿sí?, entrando a la cárcel y compartiendo a algunas personas, conversando, a ese señor tiene ese corazón. Teniendo ese corazón, a su finalidad ya va a sufrir. Esta persona va a fracasar.
esta persona va a fracasar. Esa persona va a destruir. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos saber que su corazón ya está, ese corazón? ¿Me puede entender, hermanos? ¿Se entiende, no? Si usted también conversando se da cuenta o no. ¿Sí? A este hermano, esta persona, ya este corazón tiene. Una vez, pastor, en la clase de seminario nos explicó. Si ustedes sabiendo que confiando en mí, eso es una bomba tiene, dice, una bomba. ¿Qué bomba? Una bomba. ¿Bomba qué es? Revienta, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy hablando bien? Una bomba, ¿cierto? Una bomba con tiempo. Se cumple el tiempo, ¡puf! Explota, ¿cierto? En la película sale. ¿Sí? Entonces, pastor, un día no digo. Si ustedes confían en sí mismo, en ustedes, ahora viviendo con una bomba abrazando está viviendo. ¿Qué quiere decir? No sabe cuándo va a explotar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Así ya explota. ¿Peligroso o no es peligroso? Entonces, ¿va a creer o no va a creer en su pensamiento? ¿No va a creer? Así, pastor, no se explicó. Imagínese una bomba. Después de 10 segundos va a reventar. ¿Verdad, no? ¿Cuántos segundos? 10 segundos. Luego yo entrego, hermano, ya esa bomba. ¿Sí? 10, 9, 8. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Ya usted ya recibe esa bomba, ¿qué haría? Ya 8 ahora, 7. Seis, 5. Sigue está pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya 5, 4, ¿sí? 3. ¿Ya qué haría ustedes? Rápido entrega otro, ¿cierto? Otro, yo no. Otro, ya aquí pasando. Ya 3, 2. ¿Ya qué está haciendo? ¿Sí? Ya 2, 1. ¡Pum! Ya así muere, así. Explota. Eso. Confiando en mí mismo, pero no sabía que ese corazón que yo confiaba, ¿no? Por esta razón, mi destino, mi resultado aquí es. Yo vivo ahora. En la cárcel. Sufro, no puedo hacer. Pero ahí, escuchando, aprendiendo. Y cambia, muy diferentes. Aún otra vez quiere confiar, pero no antes. Por confianza de mí, mi vida así sufrió. No quiero confiar más. Luego, yo no, recordando, podía avanzar bien. Ya esta noche también, hermanos, ya escucharon bien, educación de la mentalidad, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya. Y ustedes también. Tal vez confía más.
Nosotros también anotamos. Si durante un año, una agenda, 2 agendas, 2 cuadernos, 3, mucho nosotros escribimos, anotamos para aprender, mejorar. Pero ya pastor también mirando a nosotros, por ejemplo, dando comida, ¿sí? Un plato come, 2 platos come, entonces ustedes se sienten. Ya comida comiendo y comida da fuerza. Entonces cuando ya antes de comer, hay fuerza, no hay fuerza. No hay fuerza. Pero cuando ya dando comida, comiendo comida, esa persona va a tener fuerza. Sí. Cuando tenía hambre, está enojado, ¿cierto? Triste. Pero comiendo, cambia, ¿cierto? Se siente feliz y contento. Tiene ya fuerza. Igual, pastor dando alimentos, palabra, esperanza, ¿sí? Sabiduría de Dios, fuerza de Dios, la fe. Entonces, pastor espera, ¿qué espera? Que los estudiantes seminaristas que acepta, coma, comiendo, su rostro, ¿cómo va a cambiar? Se siente, se pone feliz, va a tener fuerza, ya Dios me va a ayudar, ya tengo fuerza, tengo la fe, a Dios está conmigo, ya luego va a avanzar. Pero mirando los seminaristas, ¿sí? Escuchando, ¿cómo es? Los seminaristas, ¿cómo hablamos, cierto? Sus ojos, sí, punto de caerse, sus ojos. Algunos pelea, con sueño pelea. No voy a dormir, pero pelea. Algunos también no quieren dormir, ¿cierto? ¿No? Pelea. Algunos golpean, ¿sí? Sí, golpeando sus piernas. Algunos también intenta, porque así, ¿sí? Haciendo, agachándose va a dormir, ¿cierto? Pero algunos así ya quieren hacer, para que no duerma, pero atrás. ¿Sí? Entonces el pastor vio, ¿sí? Los seminaristas, ellos comen o no comen alimentaciones. Comiendo así, hace. Ya comiendo alimentaciones va a tener fuerza. Pero el pastor mirando los seminaristas, ¿come alimentaciones o no come? No come. Porque ellos, mira, de frente pastor. Luego, cuando pastor comparte, da alimentaciones, la palabra, responde. Amén, aleluya. Pero su vida no ve la obra de Dios. Su vida no ve. Ellos se siente cansado. Luego, mucho peso. Luego ellos no quieren avanzar por la fe. Entonces, ¿qué es problema ahora? ¿Ellos están comiendo bien o rebotando ahora? ¿Está comiendo bien o rebota? No come. Ya comiendo va a tener fuerza, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no tiene fuerza? Ya usted también igual. Aquí viene a la iglesia escuchando la palabra. Palabra entra, va a dar fuerza. Luego, con esa fuerza de la palabra, vence. Supera, divertido, feliz, contentos. Aún viene problema, supera. Pero algunos hermanos, cara oscura. Oscuridades, hay esta oscuridad. Entonces, algunos hermanos yo veo muy agonizados. Porque sigue así. Agonizado, cansado, su vida, muy cansado. Alguien dice, no es casado, dice cansado, no, casado, ¿por qué cansado es? Casado también, ¿sí? Come, ¿qué come? La palabra. Si viene a la iglesia, entiende bien, recibe comida, 1 plato, 2 platos. Aquí estando en Cochabamba, estoy engordándome, mucho, comiendo, está comiendo. Que Pastor David, ¿no? Luego los hermanos, sí, prepararon mucha comida. Entonces,
comiendo, ya. Ya tiene fuerza o no puede, tiene fuerza. Sí, tiene fuerza, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Quién no tiene fuerza esta noche? Que comiendo 2 platos va a tener. ¿Por qué no tiene fuerza? No comiendo ahora. Espiritualmente también igual. Viniendo a la iglesia, no come. ¿Sí? No hay fuerza, hermanos. Mis pensamientos, mis situaciones, lo que ve, se siente, todo eso me agarra. Pero cuando usted escucha, come la palabra, alimentaciones, ¿no? De Dios, de la palabra, vence, va a tener mucha fuerza. Pastor, eso vio, mirando los seminaristas, come o no come. No come. Claro, ustedes comieron muy bien, ¿cierto? Pero ya están felices. Tiene mucha fuerza, ¿no? Ojo abriendo, ¿no? Brillantes ojos ahora. Si nadie quiere dormir, nadie tiene ojo podrido, todo está brillante, sí, porque está comiendo. Pero mirando, pastor, los seminaristas, cuenta, ellos, sus maneras, sus deseos, agarrando, porque no vive por la fe, vive carnalmente, porque sus deseos agarran. ¿Sí? Luego, ¿qué hace? Si ellos viven, ¿sí? Una vida lejos de Dios, Dios no agrada, Dios no trabaja, ¿y cómo va a tener fuerza? Soy carnal, soy inútil, soy tropiezo, ¿por qué estoy acá? Sigue escuchando en la clase del seminario, pero ¿qué piensa? ¿A qué sirve estoy acá? Tal vez estoy caminando mal. Imagínese, en el seminario ya está, escuchando la palabra, pero ese seminarista, ¿qué piensa? Soy un tropiezo. Yo no tengo amor, no puedo servir el evangelio. Ya, ¿qué está comiendo ahora? Palabra está comiendo, o su pensamiento está comiendo. Por eso, más acepta sus pensamientos, su vida, así anda. ¿Cómo anda? Sin fuerza. No hay fuerza. Ya vamos, avanzamos. Cansados. Sí, hermano, usted no haga. Porque no come. Pastor vio eso. Entonces, pastor exhorta. Tiene que ya recibir. Dejarse botar tus pensamientos no ayuda. Pero muchas veces nosotros, lo que yo veo, me siento, es correcto. Pensamos nosotros. Por eso no tenía fuerza estando en la iglesia, aún leyendo la Biblia. Sí, contrario es mi deseo de la carne. Mis pensamientos me dirigen fuerza carnal. Yo veo que ese hermano más espiritual, ese hermano debería servir. Yo, entonces, ¿qué debo hacer? Lejos de la iglesia, lejos de Dios. Con ese pensamiento, ¿cómo va a tener fuerza, esperanza? Por eso yo también, estando en el seminario, que yo veía mis compañeros, ese compañero predica muy bien. Aunque es un joven predicando el evangelio, recibe la salvación. Nosotros en la mañana es clase, Pastor Ospa da clase. Luego después de almorzar en la tarde, los seminaristas salen a evangelizar. Entonces todos seminaristas saliendo afuera evangelizan. Luego en la noche, retornando, cada uno testifica. ¿Qué testifica? Yo prediqué el evangelio, recibió la salvación. Ese matrimonio recibió la salvación. Esa persona, sí, hasta sus amigos recibió la salvación. Pero mi persona saliendo, no hay dónde va a predicar. No hay. Entonces, ¿qué hace?
Justo mi compañero también, ¿cierto, no? Tiene la fe, corazón de Dios. Andrés, vamos a visitar, compartir. Pero justo también, él también, igualito, mismo corazón de mi tía. ¿Sí? Nadie escucha, entonces ya paseamos nosotros. Una plaza ya ahí, debajo de árbol, un poco descansando. Luego ya retornamos a la iglesia. Porque nadie sabe. En la estación de veranos, mucho calor, mucho calor. Tiene un supermercado grande, ahí sale aire. Luego supermercado que hace poquito de carne, poquito de chorizo ya, para vender, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? En vez de evangelizar, ¿qué hace? Ah, qué calor, ya supermercado, vamos. Ir. ¿Por qué se va al supermercado? ¿Para predicar el evangelio? No, ahí ya aire sale, fresco. Además, puede llenar el estómago también. Poquito, poquito, toda parte ya probando y se llena. ¿Sí? Entonces ahí, luego ya regresa a la iglesia. Ya Dios va a trabajar, no va a trabajar. Ya Dios va a trabajar, no va a trabajar. ¿Cómo sabe Dios no va a trabajar? ¿Sí? Y en ese corazón, ¿cómo va a trabajar? Yo también, confié mucho, hermano. ¿Sí? Siervo. Para que pueda predicar, servir el evangelio. Pero viviendo con ese corazón, ¿sí? ¿Cómo Dios va a trabajar? Y reprobé, me quedé en el seminario. Luego otra vez, ¿sí? Siguiente año también, recibiendo nuevos seminaristas juntos, otra vez. Entonces los seminaristas ven, Andrés, un año no completo se quedó aquí, aprendió bien, ¿sí? Ya vamos a aprender de hermano Andrés. Entonces, ¿qué cosa va a aprender de mí? ¿Sí? Nuevos seminaristas vienen. Entonces, en el principio ellos se acerca de mí, me pregunta. Sí, por antigüedad, que hablo lo que escuché bastante, pero mi corazón no estaba bien, ¿sí? Porque mi corazón confiaba en mí, como explicando. Sí, siguiente año también, sí, iglesia, sí, levantando seminaristas, evangelistas, misioneros, mis compañeros, sí, siendo evangelistas, luego misioneros, y enviando que pueda servir el evangelio. Pero mi persona reprobé, otra vez me quedé. Entonces yo quejaba mucho, que soy mayor, luego otros más jóvenes que yo. Yo veo que según mi punto de vista, ellos falta muchas cosas. Ya usted de la iglesia mirando, usted también, si otros hermanos, ¿cómo se ve? Más espiritual que yo, así se ve. Más excelente que yo, así se ve. O yo veo que más falta que yo, ¿cierto? No hace muy bien. Se ve defectos. ¿Cómo ve ustedes? A usted no se ve nada. Está cerrado, no se ve nada. Pero mirando ahí mis compañeros hace, que no hace bien. Yo comparaba muchos. Pero cuando iglesia levanta evangelista misionero, en vez de levantar a Andrés, ¿quién levanta? Otro levanta. Entonces yo veo, ellos están cerca del pastor, por eso tal vez levanta. Mi persona está lejos del pastor, por eso no me gusta, me bota, así yo pensaba. También yo no estudié bien, ellos son inteligentes, por eso así levanta. Lo que yo veo, lo que yo siento, ¿no? De todo pensaba. Porque usted nunca piensa de esa manera, ¿cierto? O usted no piensa de esa manera. Pero yo pensaba, todo lo que pienso, yo confiaba, creía en mí, murmurando, quejando,
criticando. Así será iglesia. Iglesia también igual como una empresa. Y consideraba mucho, confiaba. Así segundo año, otra vez me reprobé, me quedé. Luego mis compañeros evangelistas, misioneros, luego enviando para que sirva el evangelio. Luego otra vez nuevo seminario está llegando acá. Al ver nuevo rostro me daba rabia, porque ellos otra vez va a adelantar más que yo pensaba. Porque soy no sirve, pero yo también quiero que use, ¿cierto? Ese deseo. Pero mi vida no funciona, todas las cosas. Algunos jóvenes vienen sabios, inteligentes. Entonces ellos predicando el evangelio. Pero como yo en la iglesia aprendí área de staff, me envía en vez de evangelizar. ¿A dónde envía? Evento envía, que trabaje. Otro se queda en la clase, estudia. Pero me envía, ¿a dónde envía mi persona? Que trabaje. Yo pensaba, yo no sirvo. Por eso, ¿no? Otro se queda en la aula, en la clase. Ellos aprenden la Biblia. Pero mi persona no sirve. Por eso enviando, ¿a dónde enviando? Que mejor trabaja. Yo consideraba. Porque usted nunca piensa de esa manera, ¿cierto? ¿No? Usted no piensa, ¿cierto? Un día también envía construcción más difícil albañil, ¿cierto? Otra vez enviando, jovencito ahí, tiene músculo más fuerte. Pero envía, ¿quién envía? Viejo envía a Andrés. Andrés, ya enviando para que yo sufra. Yo no sirve. El chicle pegadito, no quiere salir de la iglesia. De esa manera él mismo va a retirarse tal vez. Y solo pensaba muchas veces. Pasando el tiempo, los pastores entraron a la clase de seminario. Ese día no entró Pastor Ospa. Y pastores ingresaron, luego hablaron. Esa noche, iglesia, decidimos. Porque ustedes son seminaristas, pero no todos son seminaristas. Pastores, ¿qué está hablando? Somos seminaristas, pero no todos seminaristas. Y algunos seminaristas no conviene estar acá. Algunos seminaristas contagian a otros mejores seminaristas. Entonces, ¿a quién está hablando? Pastores. Por eso algunos seminarios no conviene estar acá. Para otros seminaristas mejores, mejor cortar, dice cortar. Como una manzana podrido contagia a otra manzana. Dice. Por eso, antes de contagiarse, mejor cortar, dice. Por eso hoy decidimos, ¿no? 10 seminaristas. Ellos dictando, tiene que ordenar su maleta, retírense, dice, del seminario. Escuchando, sí, creo que no va a entrar mi nombre, yo pensé. ¿Cuánto tiempo aguantando, esperando ahí? Aunque me falta, pero creo que por lo menos, ¿sí? Aunque me falta, soy carnal, pero creo que no va a entrar en esa lista. Y yo pensé. Empezó a dictar 10 personas, fulano, y se levantó uno a uno. Luego, casi última lista, Andrés así dictó. ¿sí? Mi nombre estaba ahí, mi nombre. Me daba ¿no? rabia, ¿cierto? Yo tanto tiempo aquí, ¿qué hice? Temprano levanta. Luego, en la iglesia grande, ¿quién limpia? Seminario desde temprano limpia, baño, pasillo, iglesia, todo limpia. Cuando hay evento, ¿quién coloca silla? El seminarista. Cuando iglesia hay construcción, ¿quién envía? Seminarista. Yo año, todo lado, soy esclavo ahora. Donde necesita envía todo ya trabaja. Luego ahora dice que ya no sirve, podrido, contagia a otro. Mejor cortar y botar. No puede ser eso, no puede ser. No puede, ¿ya puede ser, hermanos? No puede ser eso. Injusto esto, injusto. Estoy en la iglesia robando, adulterando. ¿Qué estoy haciendo?
Oh, sirviendo. ¿Por qué eso? Injusto, iglesia. Los pastores están equivocados ahora. Yo tenía muchas razones en mi corazón. Pero ni modo, los pastores así, ante todos los dictaron. Ya, los que dictaron 10 seminaristas, ¿qué hace? Ordene sus maletas. Y ordenando mi maleta, solo una maleta pequeña es. Toda mi vida, eso nomás, eso. No hay otro. Una mudanza con maleta nada más. ¿Sí? Luego ya, retírense, dice. Busque trabajo. Me daba mucha queja, rabia. Nunca voy a ingresar al seminario ya. Nunca más. Nunca voy a servir a la iglesia. Pero un pastor dice, antes de salir, por lo menos tiene que ya despedir al pastor Ospag, dice, el fundador. No quería, ¿sí? No quería despedir. ¿Por qué? Sí, está votando, ¿cierto? ¿Por qué tengo que despedir? Antes era pastor, maestro, pero ahora ya nada que ver, ¿cierto? Es muy malo, ¿cierto? Muy malo. Pero ¿cómo está llevando, no? Y subimos arriba. Luego despedimos, pastor, muchas gracias. Tanto tiempo usted sufrió por nosotros. Gracias, usted enseñó bien. Entonces, pastor miraba a nosotros. ¿Por qué quiere despedir a mí? Así preguntó. Y yo, uno a uno preguntó, pastor. ¿Por qué tú quieres salir? Creo que no es mi camino, pastor. Yo quiero estudiar, continuar. Yo dejé parado mi universidad 2 años. Quiero continuar. Quiero tener profesionalidad. Quiere tener. Entonces está bien, vaya, estudia, así hablo. ¿Tú por qué quieres salir? Yo quiero ganar dinero, pastor. Aquí estando económicamente muy pobre. Yo quiero ganar dinero, pastor. Luego serviré el evangelio, pastor. Así. Quiere ganar dinero. Ya, vaya, un trabajo, Dios va a ayudar. Dice. Casi uno a uno preguntó. Luego se quedó último. ¿Y tú? ¿Por qué tú quieres salir? Así me preguntó. Me daba rabia. Me daba rabia. Porque no quiero salir, pero el pastor está votando a mí. Es injusto. Injusto. Porque aunque votando no hay lugar, pastor. Aunque me falta mucho. Hoy, pero no hay lugar. Pastor preguntó, ¿por qué tú quieres salir? Entonces, pastor, no quiero salir, por favor. Los pastores me quieren votar, pastor. Pero ayúdeme. No hay lugar donde voy a ir. Entonces, no hay lugar. ¿Quiere quedarte? Sí, pastor, ayúdeme. Él me quiere votar. Él dice que si quiere. Escuchando, pastor, está bien. Entonces, quédate. Así me dijo, quédate. Entonces, ahí me quedé ahí. Hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora me quedé. Sí, hasta ahora. Por esa una palabra, quédate, así dijo. Gracias, pastor, gracias. Me quedé. Aún quedándome, sigue. ¿Qué sigue? Sigue, confía en mí, en mi corazón. Aunque yo quería hacer bien, quería servir. Intenté levantar 4 de la mañana. Falta leer la Biblia, por eso está sucediendo fea cosa en mi vida. Falta leer la Biblia, 4 de la mañana, levanta, lee. Luces apagadas en el baño, en el pasillo tiene luz, salida, no es esta luz, salida. Ahí lee la Biblia. Eso falta, por eso pasando en mi vida. O falta predicar el evangelio, por eso toda la tarde saliendo, predicando. O intenta, más. Eso falta por eso. No está acercando del siervo, dejando mi corazón. Intentaba acercarse del pastor. Yo veo que otros, seminaristas mensajeando pastor directo. Me falta yo eso. Yo también intenté directo, escribía mensaje pastor. Sí, eso intenté. Pero mi vida no funcionaba. No funciona. Entonces hay mucho tiempo quedándose mis compañeros, ¿no?
levanta evangelistas, misioneros. Antes de enviar, se casa en la iglesia, ¿cierto? Entonces imagínense 3 años quedándome, ¿cuántos mis compañeros enviaron misioneros evangelistas? Cada vez casándose, somos compañeros. Compañero, ¿qué hace? Felicitar, aplaudiendo fuerte, ¿cierto? Sí, cantando, alabando, felicitando. Oh, no puedo contar cuántos compañeros yo canté para ellos, cuántas veces aplaudí, muchas veces, muchas veces. Sí, negando cantando, negando aplaudiendo. Algún día alguien también va a aplaudir para mí. Con esa esperanza, aplaudiendo, ¿cierto? Pero no llega mi turno, no me llega, no me llega. Mi vida no funcionaba, ¿verdad? Muchas veces, todas las cosas yo quería hacer bien, no funcionaba. Una vez también mis compañeros, ¿sí? Y se casó, y se fue a luna miel. Ese tiempo iglesia había construcciones, y metió todos los seminaristas en la construcción. El sótano, no se ve nada, oscuro, polvos. Entonces, como los seminaristas siempre faltan, ¿no? Necesidades. Entonces, los que se casan, todo bota, sus cosas anteriores, tenis, ropa, todo bota. Entonces, los que se quedan seminaristas, se va a buscar, ¿a dónde? ¿Dónde bota ellos? Se va. Luego, algunas cosas, disculpe esa manera, no todo así, tal vez, seminarista, ¿por qué así? No todo así. Sí. Los que no creen en Dios, no confían en Dios. Mi caso, yo casualmente limpiando basurero encontré tenis de mi compañero. ¿Por qué votó eso? Mejor que yo. Luego, y cambié. Para mí bueno, pero ellos mejor otra manera, sí o sí esto tiene que, una vez quemando, otra vez quemando, otra vez. Ese día olía churrasco. O de la carne, del cuarto. Descansa ahí, después descansa, dice, hoy no trabaja. Por eso toda la tarde me dormí, no tenía fuerza, que no funciona nada en mi vida. En la tarde no podía dormir más, porque dormí bastantes, me duele columna. Cuando duerme mucho tiempo le duele, ¿cierto? No podía dormir más. Salí, luego bajando de grada, justo encontramos a quién. Mi compañero que se fueron luna miel,
está retornando ahora. Ese día justo encontramos. Entonces él mirando, saco nuevo, zapato nuevo, cara blanco, brillante, feliz, feliz, al lado su esposa. Luego yo cojeando, bajando, mirando, ropa sucia, corazón también, todo podía ver. Ya mi vida no sirve, no funciona, nada. ¿Cierto, no? Sí, llegando. Luego un día también, otro compañero se casó. Entonces, ya siendo compañero, ¿qué debe hacer? Ya otra vez ya habla, limpiando todo, ¿no? Salón. Pero ese día ya no quería llamar. Basta. Por eso quería buscar martillo y romper todo en floreros. Luego ya escapar de la iglesia, no aparecer, ya no quiero ver más. Pero ¿cómo puede hacer eso, cierto? Otra vez limpiar, otra vez, aplaudiendo, aleluya, cantando. Después de marchar todo, último programa que hay, la novia tira buque, ¿cierto? Entonces, otra entre las señoritas, entre ellos recibe, ¿no? Cuando recibe, el siguiente va a casarse. Aquí en Bolivia también hace. Entonces, ya, último programa. Muchas señoritas detrás de la novia esperando. La novia ya tira todos. 1, 2, 3 tira, ¿cierto? 1, 2, mis compañeros. No, así dijo. Luego todo echaron señoritas que estaba esperando recibir ese flor, ¿no? Todo botaron. Luego mis compañeros miraban a mí, luego agarró mi mano y trajo y puso detrás de la novia. Andrés, solo tú nomás puedes recibir aquí. No hay competencia, tú solo. Ya, novia tira. 1, 2, tiró. Recibí. Entonces, siguiente, ¿quién va a casarse? Mi persona, pero no se casó. No se casó. Aún así, no se casó. O llegó. No se puede, nada puede. No funciona, nada. Yo no sabía que confiando en mí iba a funcionar. Echando o yo haciendo humildemente, algo va a funcionar. Pero en mi vida, en el seminario, Dios mostraba, Andrés, tú confiando, tú piensas que mejor que otro, tú piensas que sabe bien, no va a funcionar. Dios jamás trabaja conmigo, jamás. Yo intenté, pero jamás funciona, jamás. Amén, hermanos. ¿Qué amén, hermanos? Esta noche hablando sobre educación de la mentalidad. ¿Entendieron? Usted también sí confía algo. Claro, esa parte yo hago bien o esa parte me falta. Pero aunque poquito de usted confía en sí mismo, Dios jamás trabaja, jamás. En ese corazón no se puede trabajar Dios. Hoy nosotros hemos leído, ¿no? Hechos, ¿no? Ya vamos a ver. Capítulo 9, ¿verdad? ¿No? Nosotros hemos leído. Aquí Saulo sale, Saulo. Ese Saulo persiguiendo a los cristianos. Luego amenazando, luego metiendo a la cárcel, dice, según Hechos, ¿no? Capítulo 9. Luego ahora recibiendo la carta de los sinagogas. Luego, con esa carta poder está yendo a Damasco. Porque escucha que en Damasco también los cristianos, los que creen en el Señor Cristo, transmitiendo, predicando. ¿Cómo una persona muere luego resucita? Según Saulo, según su conocimiento, no hay eso. No ha visto jamás. Por eso los cristianos que está haciendo, predicando y hablando sobre Cristo, la muerte de Señor Cristo. Luego la resurrección de Cristo nuestro Salvador. Saulo piensa, ¿qué piensa? Mentira eso. No es así, no puede.
ellos, ¿sí? Son malos los cristianos. Por eso ahora está yendo a Damasco. Pero en el camino, está cerca de Damasco, de repente una voz, ¿cierto? Una voz habló. Saulo, Saulo llamó. Entonces, Saúl, ¿qué dice? Aquí vamos a ver el versículo. Donde sale 4, ¿no? Dice, ya, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el camino escuchó una voz. Entonces Saulo no pensaba, ¿quién es usted? ¿Quién es el Señor? Preguntando, el Señor respondió. El versículo 5, ustedes pueden leer, 5, ya, 1, 2 y 3. Escuchando, soy Jesús, dice. Saulo pensó, no existe, es mentira. ¿Cómo una persona muere y resucita? Nunca he visto ahí. Los cristianos están haciendo mal. Ellos son dignos de morir, meterlo mal a la cárcel. Sus bienes quitar todo. Ellos son malos. Estoy haciendo bien, estoy correcto. Pero cuando caminando en el camino, escuchando una voz desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué contra mí? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué así habla? ¿Sí? ¿Quieres saber? Yo soy Jesús. Jesús que tú persigues a mí. ¿Sí? Escuchando a Jesús. Usted Jesús está hablando. Usted verdadero es. Dice que murió en la cruz. Luego ya resucitó. ¿Es verdad? ¿Es? ¿Usted es el Señor Jesús? Soy Jesús. Jesús, ¿verdad? Cuando confirmando, Jesús vive, dice. Entonces, todos los cristianos que hablaron, escucharon Saulo antes, negaba, ¿cierto? No creía. Pero ahora confirmando, ¿cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es verdad? Todos los cristianos que hablaron, ¿cierto? Después de encontrar, confirmar en Saulo, después de saber esto, él habla al Señor otra vez. El versículo 6 sale 6. Después de conocer, después de saber todo lo que yo pensaba falso, todo lo que yo hice persiguiendo, metiendo a la cárcel, ¿qué es entonces estas cosas? Yo pensaba es real, yo pensaba es correcto, todo lo que ha hecho yo, ¿qué será eso entonces? Eso verdad es Cristo está vivo. Después de confirmar esto, él responde al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Entiende, no? Esa parte. ¿Sí? Ya, ¿qué responde Saulo a Jesús? El versículo 6. Ya, 6, ustedes pueden leer, hermanos. Ya, el versículo 6. 1, 2 y 3. Después de confirmar, es verdad, el Señor Jesús está vivo, ¿cierto, hermanos? Está vivo, Él es Salvador. Él murió en la cruz, resucitó, salvó a nuestros todos pecados, limpió. Podía haber confirmado Saulo esto, en el camino encontrando a Jesucristo. Después de encontrar a Jesucristo, confirmando esto, el versículo 6, habló al Señor. ¿En qué manera habló? Él dice, Él. ¿Quién es Él? Saulo. Saulo, temblando, temeroso, dijo, Señor. Ya aquí quiero preguntar a ustedes, ¿por qué Saulo, temblando, temeroso, habla ante el Señor? Aquí dice, ¿no? Saulo, temblando, temeroso, dijo, Señor, dice. ¿Por qué tiembla? ¿Por qué temeroso? Ya aquí vamos a ver, ¿no? Ya, libro de Hechos, aquí marcando 26. Libro de Hechos, capítulo 26, el versículo
9. ¿Encontraron? Voy a leer, hermanos. Ya. Yo ciertamente, Saulo está hablando, Pablo, ¿no? Sí. Saulo está hablando, yo ciertamente había creído mí. Debe hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice. Después de cambiar el Saulo, el nombre cambió también Pablo, ¿cierto? Luego, ahora ya viviendo para el Señor, predicando el Evangelio. Entonces, él también predicando el Evangelio, Cristo es nuestro Salvador. Él murió en la cruz, luego resucitó. Cuando murió, en la cruz limpió nuestros todos pecados. Mientras, así predicando el Evangelio, metieron a la cárcel a Pablo. Entonces, estando en la cárcel, Dios dio un corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, yo soy instrumento escogido del Señor. Ante los gentiles, ante los reyes, ante todos los hijos de Israel. Dios dio ese corazón. Entonces, él quería predicar ante reyes, ante autoridad, ante todas las personas. Por eso está justificando, si yo no hice malo, entrar a la cárcel. ¿Sí? Entonces él apela ante autoridad. Yo voy a ir a máxima autoridad. En ese tiempo, máxima autoridad, ¿quién es? César, en Roma, ¿cierto? Sí, porque Israel fue colonizado por Roma. Entonces, ante autoridad hablando, quiero apelar. No es justo usted que está haciendo. ¿Sí? Soy romanos. Sí, soy romano también. Entonces ellos escuchando, está bien. ¿Sí? Enviaré a Roma antes César puede recibir ese juicio. Así está justificando ahora, hablando ante autoridad. Está bien, ¿entendieron, no? Si en ese sentido puede leer versículo 9 de nuevo, ya ustedes, ¿está bien? Ya, 1, 2 y 3. Antes yo vivía también, él ahora testificándose. Antes yo estaba persiguiendo a cristianos, a Jesús, contra Jesús, ¿verdad? ¿No? Metiendo a la cárcel. Yo ciertamente había creído mí, dice. Ya, ciertamente había creído mí. ¿Qué quiere decir eso? Saulo también confiaba. Confiaba yo también, antes yo. Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando es correcto. Pero todo lo que yo pienso, yo decidí, yo hice. Es correcto, está bien. Él decidió todo lo que pensaba, es correcto, eso bueno. Decidí, yo he creído, yo ciertamente había creído mí. Después de confiar en mí, debe hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice. Es correcto, por eso persiguiendo a Jesucristo. Contra los cristianos es correcto, dice. Estoy bien, estoy haciendo bien, dice. Luego versículo 10. Ya 10 también pueden leer ustedes. Ya, ¿encontraron? 1, 2, 3. Ya él antes era Saulo, confiando en sí mismo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué vida llevaba Saulo? Que lo que piensa, todo su pensamiento es correcto, es bueno. Luego dañando, destruyendo, metiendo, estoy haciendo bien. Ahora eso, capítulo 26, 9, 10 es su testimonio es anterior, ¿cierto, hermanos? Ante autoridad está testificando. Claro, ahora cambió, ahora Pablo, ahora él es discípulos.
Él ahora predicando el evangelio, pero ante autoridades él testificando. ¿Qué testificando? Oh, lo que hacía antes. Yo vivía, yo he confiado en mí. Por eso yo pensaba, eso es bueno, es correcto, es bueno. Ahí yo he vivido. Pero ahora, Hechos capítulo 9, caminando hacia yendo Damasco, en el camino encontró. ¿A quién encontró? Jesús se encontró. Y el Señor, usted es verdad, usted verdadero es. Todos los cristianos que hablaban, ¿es verdad? Usted murió y resucitó. Cuando murió en la cruz limpió nuestros todos pecados. Ellos hablaron a mí, somos limpios, dice. ¿Cómo no tiene pecado? Yo pensaba. Pero cristianos hablaron. Jesucristo murió, luego limpió nuestro pecado. No existe, no puede ser. ¿Cómo uno que muere resucita? Luego, ¿cómo no tiene pecado? Ustedes son malos, ustedes endemoniados, dignos de entrar, meter a la cárcel. Yo perseguía, pero ahora no, ¿sí? Como encontró Jesucristo, podía confirmar. Jesucristo es verdad o falso. Jesucristo es verdad o falso. La verdad no, eso es verdad, eso confirmó. Después de confirmar todo lo que ha hecho Saulo, llegó. ¿Qué hice yo entonces? Yo estaba bien, pensaba. ¿Qué hizo? Destruyendo. Eso podía ver. Por eso hoy hemos leído, ¿no? Ya 6, capítulo 9, 6. Después de encontrar a Jesucristo verdaderos. Confirmando Jesucristo vivo, está vivo, verdadero. 6. Saulo, temblando y temeroso, dijo Señor, dice. Temblando, temerosos. Que otra vez yo confío en mí, otra vez yo agarro mis pensamientos. Entonces, como anterior mi vida, todo lo que yo hice, a eso destruyó. Entonces tenía miedo, dice miedo. ¿Quién tiene miedo? Saulo. ¿De qué tiene miedo? No sabe, otra vez yo agarro mi pensamiento. Otra vez yo confío en mí. Luego si destruye, otra vez esa vida lleva, no puede, no quiero. Tenía miedo, temblando, temeroso, dice ante el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Antes Saulo no, él pienso, está bien, es correcto, está haciendo bien. Pero después de confirmar, tenía miedo. No quiero vivir según mi pensamiento. Tengo miedo otra vez. Si fracasa, si destruye, no quiero llevar esas vidas. Tengo miedo, Señor. Tengo miedo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y pregunta, confirma ahora, ¿verdad, no, hermanos? Confirma. No podía confiar más, Saulo. Entonces, Señor, ¿qué dice? El Señor le dijo, levántate, entra en las ciudades. Recién, primera vez en la vida de Saulo, primera vez negando, contemplando, temeroso, negando de sí mismo. Luego escuchando la voz del Señor, ¿no? El Señor que dice, levántate. Luego entra en la ciudad. Entonces, en la vida de Saulo, sí, ahí negando, luego después ahí escuchando la voz del Señor, viviendo. Entró a la ciudad Damasco. El Señor envió discípulo Ananías. Ananías también al principio tenía pensamiento negativo, ¿no? Hacia Saulo. Pero escuchando la palabra del Señor, sí, Señor. Señor dice, haré. Y buscó a Saulo, luego poniendo las manos, orando, recobró la vista, recuperó, teniendo la fuerza. Luego, compartiendo, enseñando, y Saulo cambió. ¿Cómo cambió? Aquí vamos a ver cómo cambió.
Ya. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, predicando. Enseguida predicando el Evangelio. Luego versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Más esforzando, Saulo, ¿qué hace? Predicando el Evangelio. Jesucristo es nuestro Señor, el Mesías. Y podía ver el cambio grande en la vida de Saulo. Si esta noche, hermanos, nosotros escuchamos, ¿no? Y sobre Saulo, muchas veces yo también confiando. Mientras confiando en mí, entonces en mi manera cree en Dios, muchas veces. Luego la palabra de Dios me encaja, acepta. Ah, bueno, lindos. Iglesia también me encaja bien, ya, buena iglesia. A el siervo de Dios también me encaja bien, ya, buen siervos. Pero cuando la palabra de Dios no me encaja bien con mi pensamiento, se siente, ¿qué se siente? Ya, ¿qué es palabra? No me parece. Iglesia, pastor, siervo de Dios también. No me encaja según mi pensamiento, no voy a venir. Hay mejores. Luego nosotros seguimos. Pero esta noche, hermanos, todos nosotros negando de sí mismo. Mientras confiando en nosotros, aceptando nuestro pensamiento, ¿verdad? No, tiene destino. Ese pensamiento de destino, ¿qué es? Fracaso. Sí, fracaso, la muerte, sí. Esa noche, hermano, todos nosotros, ya no más, confiando, negando, botando nuestros pensamientos. Luego, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Tengo miedo de creer nuevo de mí. Tengo miedo. Va a fracasar otra vez. No quiero, Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Señor, dígame, recibiré tu palabra. Entonces, en nuestra vida, también en la vida de todos ustedes, Dios va a trabajar grandemente, como en la vida de Pablo Saulo, ¿cierto? Amén, hermanos. Entonces, esta noche hasta aquí nosotros compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos acerca de Saulo. Saulo perseguía, agarrando a los cristianos, amenazándolos. Luego, y encerrándose, metiendo a la cárcel. Él pensaba, estoy haciendo bien, es correcto, pero está caminando Damasco. Encontró Jesucristo. Jesucristo habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es usted, Señor? ¿Quién es usted? ¿Por qué me habla de esa manera? Yo soy Jesucristo. Todo lo que hablaba los cristianos, esta persona yo morí en la cruz, luego pagando, limpiando todos pecados de ustedes, nosotros. Luego al tercer día resucitó, ahora estoy vivo. Saulo confirmando esto, podía derrumbar su pensamiento, su corazón. Hasta ahora todo lo que yo creí, yo pensé, eso es, ¿qué es? Eso es fracaso, destruye totalmente. Yo tengo más miedo, sigue confiando, agarrando mi pensamiento de mí. Tengo miedo, Señor. Señor, ya no quiero creer en mí, tampoco quiero aceptar mis pensamientos. Ayúdeme, ¿qué quiere que haga yo? Dígame, yo quiero escuchar tu palabra. Apoyando la palabra del Señor, entrando a la ciudad Damasco. Entonces ahí podía ver todo lo que el Señor ha preparado a través de Ananías, recuperando su vista, luego teniendo fuerza, escuchando, aprendiendo. Podía predicar el Evangelio fuertemente. Dios usó grandemente su instrumento, su siervo y Pablo. Esta noche nosotros también tenemos miedos.
Yo no quiero creer más en mí, mis pensamientos. No quiero fracasar. No quiero vivir como antes. Ayúdeme, Dios. El Señor, ¿qué quiere que haga yo? Quiero confirmar usted. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que yo haga? Ahí escuchando la palabra de Dios, viviremos. Bendice si su iglesia acá Cochabamba, también mi pastor David, también todos los hermanos de Cochabamba. Dios usando grandemente y por la iglesia de Cochabamba, todas las personas de Cochabamba escuchando el Evangelio, recibir la salvación. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.